La economía está bajo tensión. A ver, es importante esto, porque ahora vos vas a explicar por qué la economía está bajo tensión o por qué las finanzas están bajo tensión, qué es lo que están viendo los inversores ahora de que por qué hay dudas, digamos, por qué estamos viendo dudas en el mercado. Está impresionante, A ver, presten atención porque es importante esto. Sí, porque además, digamos, estamos hablando en estos minutos que vamos a estar hablando para la gente que está posicionada en inversiones argentinas, ya sea desde un plazo fijo, UVA, hasta bonos, acciones. Y bueno, el problema que estamos viendo los analistas financieros en el mercado tiene que ver con esto. Primero, las dudas sobre muchos aspectos del programa económico empiezan a volcarse y son cada vez más fuertes. Nosotros lo venimos diciendo columna tras columna y venimos explicando las tensiones que se vienen generando desde el punto de vista económico. La recuperación en B, que ya para el mercado está técnicamente descartada, que eso es algo que ya se siente en el ambiente, que esa famosa recuperación en B está completamente descartada, algo que nosotros también venimos manifestando hace tiempo, y el gobierno decide sanear el Banco Central, pero llevar la mugre que está en la alfombra en el Banco Central, levantar la alfombra del Tesoro y poner la mugre en el Tesoro. Esto es así, ¿viste? Así de simple lo que va a hacer, pagando más tasa de interés. En ese contexto, lo que empieza a ver el mercado es que, claro, si vos vas a llevar los 35 billones de pases, del EDIX que se convirtieron a pases, y de pases a la deuda del Tesoro, cosa que ya está pasando, ¿viste? Esto es como, ayer lo explicábamos con Martín en Café Económico, que hacemos en clave, les recomiendo que vean. Claro, es levantar el reactor nuclear y llevarlo del Banco Central al Tesoro. Bueno, mientras está pasando todo eso y mientras lo hace Caputo, empieza a ver sobre la sostenibilidad de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que ven ahí privado son los tenedores de deuda privado y público son los que están en azul. En este perfil de vencimiento de deudas que nos acerca acá la gente de PPI, lo interesante es ver, fíjense, cómo se acumulan montañas importantes de vencimiento en junio, julio y agosto. Estamos hablando de 5.1 billones, 5.000, 4.500 millones, 4.5, sí, 4.500 millones de dólares, 9.6 es 8.000 y pico millones de dólares, y eso va a haber que rolearlo. ¿Qué significa? Bueno, vencen, y para no emitir, porque si vencen 100 pesos y vos hiciste una licitación y te ofrecieron por 50, vas a tener que emitir 50 porque tenés que pagarlo, porque se dio vuelta el tipo y te dijo, mirá, yo no quiero renovar, quiero la plata. Mientras todos renueven no pasa nada, ¿viste? Esto como cuando vos decís, bueno, el encaje bancario es del 15%, nadie va a correr a sacar la plata del banco. Mientras nadie pide la plata, todos sabemos que no está, pero todos confiamos en el sistema. Este es un sistema de endeudamiento y de pase de una deuda del Banco Central al Tesoro. Hasta ahora la deuda del Tesoro ya era importante, era muy importante, y no había dudas sobre su sostenibilidad porque siempre se rolea, pero cuando vos le traes toda la deuda del Banco Central y la clavas en el Tesoro, ya empieza a generarse, ya de por sí, el mercado pone el ojo y dice, cuidado porque esto, ¿con qué se va a pagar? Un gobierno que te dice, yo no voy a emitir más y voy a una ley de emisión cero, te está diciendo, esto solamente se va a pagar con superávit fiscal. Si no hay superávit fiscal, esto no se paga. Por lo tanto, vos cuando sos comprador de este tipo de instrumentos, y el mercado cuando es comprador de este tipo de instrumentos dice, bueno, tengo varios canales para cobrarlo. O el Estado me lo paga con superávit, o el Estado me lo pagará con emisión. Pero yo sé que no tengo problema. En algún momento, si yo quiero la guita, lo voy a tener. Generalmente el juego es, nadie pide la guita, todos rolean, la mayoría rolea, hasta que en algún momento hay alguna tensión con liquidez, pedís la guita y te la dan. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos decidís ponerte firme con una ley de emisión cero, y esto todavía, estos vencimientos, perdón, me está faltando, porque esto es dinámico, está faltando las licitaciones que se van a empezar a hacer ahora y las que se hizo la semana pasada, que todavía no está neteado acá,
en donde van a seguir volcando gran parte de esa deuda que está todavía en el central al Tesoro. Entonces, perfil de vencimiento va a seguir acumulando y después va a asumir desafíos importantes. Por ejemplo, en junio ya los desafíos son grandes, 5.1 billones. En julio, 9.6. Después, agosto, 4.7. Me van a decir, pero después descomprime. No, le van a seguir tirando deuda ahora del central y va a seguir creciendo esto. Entonces, ¿cuán sostenible es esto? Bueno, todos los analistas están viendo que el superávit fiscal tiene que ser muy, muy robusto. Y datos que salieron hoy, que el superávit fiscal de mayo fue muy bueno. ¿Por qué? Porque creció muy fuerte la recaudación de ganancias, fruto de que las empresas tuvieron grandes resultados por la devaluación y tuvieron que declarar esos resultados. Entonces, hubo un pago extraordinario, podríamos decir, de ganancias que no va a estar en los próximos meses. Por lo tanto, es imputable solo el mes de mayo y el mes de mayo tuviste un superávit fiscal robusto. Además, subió el impuesto país, recaudación real interanual 252% y las retenciones un 11.5%. Pero ya prevén, y obvio, que junio va a traer déficit, y ya lo reconoce incluso el propio Milei. ¿Por qué? Porque vienen aguinaldos, porque todo lo que fue tarifa que ibas a aplicar en el mes de mayo, que la ibas a cobrar en el mes de junio, no la vas. Digamos, no, tenés que poner la guita de los subsidios, ahí no hay otra, porque pateaste esa decisión. Eso recién te va a impactar el mes que viene, por lo tanto, se prevé que el déficit fiscal va a volver en el mes de junio y que vas a utilizar los anteriores para compensar. Entonces, esto ya empieza a abrir una duda muy importante. Y el otro gráfico que te traje es el que vimos ayer con Martín, el que llevamos ayer a clave con Martín, que es el de la paridad de la deuda. Y Martín ayer me decía, claro, ese es, exactamente. Acá tienen la deuda en dólares con una paridad ahora en el orden del 55%. Para el que no sabe qué significa la paridad, significa que están cotizando una lámina de 100 en el orden de $55. O sea, vos la querés vender en el mercado, vas a cobrar $55. Y la deuda en pesos, que son las LECAPs que se están colocando ahora, están cotizando una paridad del 100%. ¿Pero por qué están cotizando una paridad del 100%? Porque el mercado confía en el sistema. Entonces, como el mercado confía en el sistema porque tiene superávit fiscal, pero si no tuviera superávit fiscal, también cotizaban al 100% en la época de Massa. ¿Por qué? Porque saben que de última el Estado puede emitir. Claro. Puede emitir. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que Milei quiere mandar una ley de no emisión al Congreso de la Nación y eso le quitaría una pata de financiamiento a la deuda en pesos, más la posibilidad de que vuelva el déficit fiscal o que todo esté atado a un superávit fiscal muy robusto en lo que va del año, empieza a complicar este plan. ¿Y qué es lo que va a empezar a ocurrir con la deuda en pesos? Como ya está empezando a ocurrir. Ahí pueden ver la curva de la deuda en pesos. No te lo pasé el de curva de la deuda en pesos, pero la deuda en pesos, yo ahora lo voy a mirar y te voy a decir cuál es la tasa que están cotizando, pero se corrió la tasa. ¿Por qué? Porque bajó el precio de algunas LECAPs. ¿Por qué bajó el precio de las LECAPs? Bueno, bajó el precio de las LECAPs por el hecho de que el mercado empieza a ver de alguna manera con un poquitito de desconfianza. Ya tenés LECAPs que está cotizando al 97% de paridad. Otra o que sea, en vez de 100 ya bajó al 97. Exacto. ¿Y eso qué te expresa? Que tienen una tasa mayor de rentabilidad, una TIR mayor. O sea, que cuando vos vayas a colocar deuda o a refinanciar, los mismos que te prestaron a determinada tasa de interés, ahora te van a pedir una tasa mayor para refinanciar y si no convences, te voy a decir, bueno, si no, dame la plata. Exacto, exacto. Entonces, te empieza a exigir el mercado por la propia... Vos fijate que están cotizando con una tasa del 47, la más corta, 59, la que vence en octubre, 66, la que vence en febrero, 64, la que vence en enero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se están levantando las tasas que exige el mercado porque esto es dinámico y el mercado es el que pone los precios y empieza
Y yo creo que en algún momento el perfil de vencimientos, hay que ver cómo se termina de diagramar ese perfil de vencimientos. La exigencia de roleo que va a tener el Tesoro Nacional en cada licitación. Por eso traigo la reminiscencia de aquel momento de Sturzenegger, que había hecho muros de vencimientos y un día el mercado dijo, che, no las quiero. Y yo me acuerdo que la caída en las Levax había sido, pero del orden del 30% en la cotización. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque el mercado entendió que no las podía pagar. El mercado entendió que no las iban a pagar y empezó a bajar las LECAPs, las LEVAX, nadie las quería. El gobierno las pagó y hubo una puerta 12 para salir para comprar dólares. Porque en ese momento vos podías ir a comprar dólares. El dólar estaba 19 y a la tarde pasó a 23, 24, 25. ¿Por qué? Porque vendieron en el mercado secundario las LEVAX, se hizo el efecto puerta 12, cayó la cotización brutalmente y salieron a comprar dólares, se corrieron a comprar dólares. Entonces, esto hoy no puede pasar porque hay cepo, pero vos estás planteando ley de no emisión, salida del cepo, por lo tanto es libertad del flujo de capitales. Esto te va a generar tensión en este tipo de instrumentos porque solo lo vas a pagar con un superávit muy robusto y muy contundente. Es la única garantía de repago que vas a tener. Entonces, ahora, el asunto es que si, por ejemplo, ayer el Congreso, diputados, vota que a los jubilados hay que pagarle más que lo que pretendía el gobierno, el mercado puede entender tranquilamente, y así me parece que lo entendió, aunque de manera todavía no como una corrida, ni mucho menos, ahora quiero que vos me cuentes la magnitud, pues claro, si el Estado le tiene que pagar más a los jubilados, el objetivo de ese superávit fiscal queda más lejos. Y si no podés emitir para pagar los bonos, y entonces, ¿cómo vas a hacer para pagarle a los inversores, ¿no? Entonces, esa desconfianza baja el precio de las LECAP. Exacto. Te vas a encontrar con que va a bajar fuerte el precio de las LECAPs de una manera muy marcada y muy decidida. Y además, las LECAPs no las tienen solamente los profesionales. Porque vos decís, bueno, solamente vos, en el caso de las LELICs, solo la tenían los bancos. Entonces vos podés negociar con los bancos, podés acordar. Es un conjunto reducido de tenedores. Acá, lo mismo que le pasó a Sturzenegger, es un conjunto enorme, heterogéneo, de tenedores que toman decisiones que nada tienen que ver. Vos no lo podés reunir en una sala y charlar con ellos. No tenés chance. Sí. No tenés chance. Pero por eso, cuando pero cuando vos decís, bueno, hoy, a diferencia del 2000, la época de Sturzenegger, el 18, ahora tenés cepo. Pero yo te digo, el inversor que tiene en su cuenta que va y tiene una LECAP y dice, no, dame los pesos que me dolarizo, ¿no puede hacerlo a través del MEP, por ejemplo? Sí, puede hacerlo a través del MEP, más allá de que el cepo te pone muchas veces muchas trabas. Hay gente que compra LECAPs y que no tiene cuenta en dólares. Entonces, para poder comprar MEP, tiene que tener cuenta en dólares para llevarlo al broker y después traerlo. Hay un montón de trabas que a veces complican esa dinámica, pero lo que le pasó a Sturzenegger puntualmente es que como no había cepo, los capitales internacionales entran y te pueden hacer mucho daño, porque pueden entrar buscando una ganancia de corto y después irse, o capitales que están adentro pueden decir, che, estoy solamente comprando deuda argentina, ¿por qué? Porque estoy haciendo carry trade, pero me sacás el cepo y agarro y me voy, Claro. me voy fuerte, me permití comprar más de 200 millones de dólares, voy y los compro. Hoy tenés trabas, el que opera en el MEP no puede operar en el MULC. Entonces, las empresas que operan en el MULC se tienen que cuidar en ese sentido. Entonces, cuando vos eliminás todo el cepo, el flujo flujo libre, sí. Y ahí no sé cómo reacciona el mercado. Entonces, el mercado ve estas inconsistencias y entiende que no solamente hay inconsistencias en el plan, sino que también desde el arista financiero empiezan a aparecer este tipo de cosas que al mercado no le gusta y, bueno, lo que está pasando desde el lunes hasta hoy es realmente preocupante, no solo por la subida que estamos viendo en los dólares, sino por la corrección que estamos viendo en las acciones, en los bonos y lo que sube el riesgo país. Esto es una señal amarilla a naranja.